Señoras y señores, hablemos del posible 11 que pondría el Pipo Gorosito, el equipo con el que saldría Alianza Lima el día lunes, que vamos a enfrentar a Alianza Universidad de Huánuco. Un partido que una de las cosas que tiene que hacer Alianza Lima y ya no puede salir a especular, ya no puede simplemente pensar en sacar un marcador solo positivo. Alianza Lima tiene que ganar y ganar con contundencia, lo necesitamos, tanto para lo anímico también como para sumar en la tabla. ¿Por qué? Porque en la tabla una de las cosas que ha permitido el hecho de que Universitario no haya podido tener dos buenos encuentros, tanto el partido que tuvieron con Alianza Atlético de locales y también el partido que se tuvo con Cusco precisamente en la ciudad del Cusco, donde terminan perdiendo por 2-0 si mal no recuerdo, y esto permitiendo que los otros equipos que se encuentran más abajo puedan aún pensar en poder alcanzar la punta. Y en este caso, Alianza Lima y Universitario, que es el puntero, van a llevarse solo 3 puntos y es por eso que resulta muy importante que no perdamos el paso. Creo que esta caída de Universitario en el último partido ha generado que todavía hayan posibilidades, no solo por eso, sino que también el hecho de que nos enfrentemos a un Alianza Universidad de Huánuco, que es un equipo que vamos a verlo precisamente por aquí, no está necesariamente, digamos, muy bien posicionado en la tabla, sino que van prácticamente últimos, así que desde ese lado todavía aún más con la responsabilidad. Una de las cosas que sí probablemente va a pasar, y esto esperemos que no sea así, ¿no? Es este partido en el que Universitario tiene con Juan Pablo II. Algo curioso, ¿no? Algo curioso, solo para resaltarlo, es que ustedes se van a fijar aquí abajo, sale en qué estadio se va a jugar. ¿En qué estadio se va a jugar? En el Estadio Nacional. Se va a jugar en Lima. Tanto que hablaban, y este partido se va a jugar en Lima. Mucho se decía, ¿no? Que Atlético Grau, que cómo va a jugar en Lima, que le están dando la localidad prácticamente a Alianza. Amigos, hay que ver este tipo de cosas todavía para poder incluso criticar. Pero bueno, no es el tema, vamos a enfocarnos en nosotros porque eso es lo que hacen ellos. Nosotros mejor nos enfocamos en nosotros. Y vamos a ver precisamente una de las cosas con las que quiero empezar es acerca de las bajas. Y las bajas confirmadas, jugadores que no vamos a considerar para este partido, es Paolo Guerrero. ¿Debido a qué? Si Paolo Guerrero ya cumplió una fecha de suspensión. El tema es que la suspensión se ha incrementado, por así decirlo, con esta sanción de la comisión disciplinaria que le ha aumentado a Paolo Guerrero una fecha. Es decir, Paolo Guerrero se pierde 2 fechas. Es por eso que esta fecha no va a estar ante Alianza Universidad de Huánuco. Otra cosa también que deberíamos resaltar es el hecho de que en el último partido termina saliendo expulsado Renzo Garcés. Así que para este partido tampoco se le va a considerar a Renzo Garcés, con lo que muy probablemente nuestra defensa sea otra vez una defensa en la que va a considerar a un jugador que normalmente no está tomando el puesto. Ahora, una de las cosas que tenemos como oportunidad es el de poder darle minutos a Alan Cantero, que ya vuelve, y una de las cosas por las cuales no se le consideró ante Talleres fue porque esperaban que el jugador estuviera al 100%, porque si bien es cierto está recuperado, aún el jugador estaba haciendo trabajo en espacio reducido, ¿no? Y ya se iba a incorporar para estar a la par con sus compañeros en los entrenamientos, así que seguramente en estos últimos entrenamientos de estos días va a salir el Cantero a tener mucho más rodaje con el equipo ya, y con eso esperando que pueda también estar ante Alianza Universidad de Huánuco. También debiéramos decir acerca de las dudas que tenemos, porque yo como hincha, tú como hincha seguramente tenemos dudas acerca de ciertas posiciones en el campo, por no decir muchas posiciones en el campo, y voy a resaltar solo las puntuales, porque una de las cosas que se vio es que el partido de Rich Lagos fue bastante, pero bastante bajo, por decirlo menos, ¿no? Incluso hay varios momentos en los que ante Talleres le comen la espalda, algo que no vamos a decir que no le ha pasado a Trauco, pero con Trauco una de las cosas que por lo menos tenemos en ciertos lapsos del partido, porque no es en todo el partido, y es algo que le estamos pidiendo una y otra vez a Trauco que mejore, es el hecho de los centros que tiene Trauco, ese buen pie aún lo mantiene, pero siempre esperamos que pueda tener mucho más recorrido porque también le cuesta, y creo que si nos basamos en las dudas que tenemos, vamos a terminar decantándonos por Miguel Trauco. Otra de las dudas, y en este caso ya va por el lateral derecho, en el caso de Guillermo Enrique o Guamán, ¿qué jugador debería estar? La verdad es que si comparamos estos dos jugadores, incluso yo muchas veces he dicho quisiera licuarlos porque la potencia
de Guillermo Enrique es un jugador bastante potente, un jugador que pasa, que creo que en este partido que nos vamos a enfrentar a Alianza Universidad de Huánuco, que varios pasajes del partido seguramente va a haber licencia para que los laterales pasen y pasen bastante, es ahí donde yo creo que Guillermo Enrique se hace importante. Y si bien es cierto, Guamán tiene un poco más de precisión en el centro, que es una de las cosas que no se le ha visto a Enrique, sin embargo no tiene la potencia que tiene Enrique, ni tampoco el atrevimiento que tiene Enrique. Y es por eso que creo que finalmente Guamán no va a ser el titular. Ahora, son algunas de las cosas que va a tener que decidir el Pipo Gorosito, pero no solo es eso, sino también qué potrillos van a ser considerados. Y en este caso, creo yo que uno de los potrillos que van a ser considerados es Velázquez, este jugador que está siendo usado en la saga central, acompañando a quien sea el defensa de jerarquía, que en este caso obviamente va a tener que ser Carlos Zambrano por los jugadores que no han sido considerados. Así que yo creo que dentro de los potrillos va a ser considerado Velázquez. Otro de los que seguramente va a salir en lista de convocados es Piero Cari. La verdad es que el hecho de que tengamos pocos jugadores en la volante, porque tenemos lesionados, Pablo Lavandeira, tenemos a Archimbó también lesionado, toda esta situación ha generado que tengamos que apelar a otros jugadores, en este caso al juvenil Piero Cari, que todavía siento que le falta confianza. Esperemos que este sea el partido en el que, si tiene minutos, pueda mostrar de lo que está hecho. Y también Delgado, Juan Delgado, que es uno de los jugadores habituales ya, que suele ser esa alternativa a la volante ancla en este caso, o en algunos casos también a poder entrar como un doble 6, es decir, cuando quieres arropar un poco más el medio campo, ¿no? Poner a un jugador de corte, pero a la vez también un jugador que tenga corte, pero a la vez un poco de salida. Creo que es el punto con este jugador. Algunos de los potrillos que quedan fuera, en este caso hablando por ejemplo de Vasco Soller, ustedes van a considerar luego cuando veamos la tablita ya, el gráfico, la pizarra, van a ver por qué motivo considero que lo van a dejar fuera. Y digo lo considero, no digo lo que quiero, porque yo sí quisiera que el jugador pudiera salir en lista. De la misma manera creo que tampoco va a salir Gonzalo Aguirre en lista. Y uno de los potrillos que seguramente tampoco van a salir en lista va a ser Brian Arias, que normalmente ha sido llamado cuando hemos tenido bajas en la defensa. Y ya pasando a lo que es nuestra pizarra como tal, vamos a tener nosotros precisamente a la siguiente alineación, en la que vamos a considerar a Vizcarra, que también para algunos seguramente será una duda, pero la verdad es que tampoco es que tengamos mayores alternativas teniéndolo a Campos en el nivel en el que se encuentra actualmente. En la defensa central creo que va a ser la novedad, pero no tanto novedad si nos centramos en liga local, porque en la liga local una de las cosas que se probó en este partido en el que nos enfrentamos a Grau, por ejemplo, es que sí consideramos a Velázquez, pero acompañado en este caso de Garcés. Creo que Velázquez dentro de todo tuvo un encuentro en el que pudo ser un jugador regular, así que esperemos que siga manteniendo ese nivel o incluso destacándose, lo cual sería importante. Al lado de él, Zambrano, por izquierda iría Trauco, es lo que yo considero que va a pasar. Enrique por el otro lado, en el medio Noriega. ¿Por qué? Porque se va a querer seguramente darle un poco más de volumen ofensivo, un poco más de agresividad en el medio campo. Espero que la agresividad sea controlada, una agresividad que te permita ser productivo y no destructivo. Eso es una de las cosas que creo que debe tener Noriega. Gaibor como ese jugador que va y viene, ese jugador que tiene llegada a área rival, pero que también tiene pase filtrado o pase a las espaldas. Y otra vez creo que se le va a dar la posibilidad de poder estar a Cepelini como jugador de enganche, como jugador que hilvana las jugadas en el medio campo, y a la vez también siendo ese media punta que llega a fondo. Espero que en este partido Cepelini pueda encontrar su mejor versión, que es una de las cosas que le hemos estado pidiendo, que es una de las cosas que ya se está viendo encarecerse en el jugador. Quevedo y Castillo van a salir seguramente desde el vamos, porque una de las cosas que no necesitamos que suceda es la especulación. Necesitamos concretar, necesitamos convertir, y para eso creo que Quevedo, que ha tenido un buen partido, o un partido por lo menos regular, llamémosle regular, ¿no? Porque en realidad fue un partido bastante malo del equipo de Alianza Lima ante Talleres, pero Quevedo creo que fue uno de los que por ahí hizo algunas cosas mucho más
notorias que los demás jugadores. Y Castillo, bueno, esperemos que vuelva a su mejor versión. Por ahí algunos dicen ya se aburrió de jugar en Alianza y la verdad es que no sé qué puedo opinar de Castillo, solo espero que vuelva a su nivel. Barcos va a comandar el ataque. Creo que el plus de que tengamos a Barcos va a permitir de que podamos de cara al gol estar mucho más cercanos. Esperemos que esto sea así. Ahora, una de las cosas por las que yo le decía, y se los voy a explicar, el por qué creo que la lista de convocados va a dejar de considerar a algunos jugadores, en este caso, por ejemplo, Aguirre y por ejemplo, Vasco Soyer, por ejemplo, en el arco, Campos, Lagos por el lado de Trauco, Noriega, que seguramente va a ser ese jugador que por cualquier motivo, y fue algo que pasó por ejemplo ante Atlético Grau, ustedes vieron, Noriega terminó bajando, pero bueno, ya, el caso es que Noriega probablemente sea el reemplazante de los dos defensas centrales, si es que pasara algo, Guamán el reemplazante de Enrique, Darrigo, en este caso por los extremos. Ahora ustedes me van a decir, ¿cómo queda Darrigo? Y ahí es donde viene la explicación, amigos. Siento que aún a pesar de la situación, y de verdad nos sorprendería mucho, y yo esperaría que el Pipo Gorosito me sorprenda, que lo ponga a Vasco Soyer y no a Darrigo, que no lo saque ni en lista de convocados. Así como se la hace a Aguirre, así se la haga a Darrigo. Pero la verdad es que yo veo muy difícil, creo que el Pipo Gorosito todavía no está en esa condición de agarrar y decirle, ¿sabes qué? No me estás dando lo que necesito, vaya o salga de la concentración porque voy a convocar a este juvenil que tiene cosas interesantes. El detalle está en que todavía no hay una claridad sobre el tema de la renovación de Vasco Soyer, que por ahí incluso se especula que podría salir prestado a Cienciano, etcétera. Así que pues son cosas que probablemente hagan que sea mucho más complicado que el jugador sea tomado en cuenta. Solo lo digo, ya ustedes evaluarán. Al medio campo, los reemplazantes de Noriega, muy probablemente Jesús, Castillo y Delgado, sean los dos jugadores que puedan ser reemplazantes en esa posición. Cari por Gaibor como alternativa. Aquí viene Cantero, que esperemos que tenga minutos. Cepelini va a ser seguramente el que arranque por estar en mejores condiciones físicas por lo menos que Cantero, y veremos qué es lo que pasa. Y Zúcar por Barco. Si ustedes pueden notar, son 11 jugadores titulares y vamos a contar aquí, por ejemplo, 11 más sus alternativas, porque debemos llegar a 20 jugadores. Campos sería el número 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Estos son los 20 jugadores. Es por eso que les digo que tanto Aguirre como Vasco Soyer salen de la convocatoria, amigos. No van a estar en la convocatoria. Y si Alan Cantero no llega a la convocatoria, entonces puede que entre tal vez Aguirre, tal vez Vasco Soyer, lo cual sería, la verdad es que muy complicado. Yo de mi parte diría, saquen a Zúcar, saquen a Darrigo, pero también a quién metemos. Por Darrigo puede ser Soyer, pero por Zúcar, ¿a quién? Said Peralta, no lo hemos visto tanto como para decir que pueda ser él. Pero bueno, esta es la información. Este es el posible 11 que podría salir a la cancha. Déjame saber tu opinión en los comentarios, que resultará seguramente muy importante también conocer cuál es tu perspectiva respecto al 11 que podría salir a la cancha a enfrentar, en este caso, a Alianza Universidad de Huánuco este lunes por la noche, en el que nos enfrentamos a puerta cerrada, sin gente. Sí, por la sanción vamos a tener que hacerlo sin gente. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Me despido no sin antes decir, como siempre, arriba Alianza.